Hola a todos, bendiciones. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en este tiempo. Sabemos que estamos todavía guardados en nuestras casas por las disposiciones gubernamentales, por esta cuestión sanitaria. Seguimos en nuestras casas y es una gran bendición poder tener esa posibilidad de estar juntos. Y quiero invitarte que puedas llamarle a tu familia, que puedas llamarle a todos los integrantes de tu familia para poder compartir este tiempo de la palabra de Dios, que quiero hacer que realmente pueda ser de bendición para tu vida y también para la de tu familia. Y quiero compartir con ustedes la historia de, de Noé, del arca de Noé, una de las historias más relevantes que encontramos en el relato de Génesis. Y quisiera compararla con una historia también de la vida real, algo más cercano que encontramos en la historia del Titanic. Una historia muy conocida, pero también que nos deja grandes enseñanzas. Y al compararla con esta historia bíblica también podemos quitar muchas más enseñanzas y enriquecer nuestro conocimiento de la palabra de Dios y también nuestra experiencia de vida, que pueda hacer eso, que podamos crecer como hijos de Dios. Y me gustaría entonces hacer esa comparación esta noche. Así que te invito a dejar de lado lo que estás haciendo, dejar de lado el teléfono, dejar apagar la televisión, apagar la música, un tiempo de quietud para compartir la palabra de Dios. Porque empezando por el relato de la historia más actual, que es del Titanic. El Titanic fue considerado el barco más lujoso e impresionante de la época. El capitán fue un hombre llamado Edward John Smith. Se sabe que era un hombre cristiano, metodista, que estaba apartado de los caminos de Dios. Era hijo de un alfarero. Antes del accidente, fueron advertidos varias veces por otros barcos de la presencia de grandes bloques de hielo en la zona, razón por la cual pusieron varios vigías que alerten del peligro. El vigilante de turno la noche del accidente, quien fue uno de los sobrevivientes, dijo en su testimonio: todo estaba tan tranquilo. El mar estaba extremadamente quieto, temerosamente quieto. Era un espejo negro de agua debajo de una noche estrellada, cuando de pronto el vigía levanta la vista y tenía por delante un enorme iceberg. Gritó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Estaba demasiado cerca. El impacto era inevitable. El choque se produjo minutos antes de la medianoche. Después del impacto, lo primero que hicieron fue llamar al carpintero del barco, que después de revisar y evaluar los daños, dijo lo inesperable: no hay esperanza. El barco se hundirá en poco tiempo. Y dejó a toda la tripulación estupefacta, quien a partir de ese momento entró en un estado de conmoción y pánico. No había suficientes botes salvavidas para todos. Se estimaba que solo para una tercera parte. Y en el intento desesperado de ocupar un lugar en esos pocos barcos disponibles, se hacía que la gente hasta se dispararan entre sí. Se enviaron señales pidiendo auxilio en clave Morse usando el famoso código SOS, que a partir de allí es la clave más conocida. SOS significa salva nuestras almas, salva nuestro barco, sálvanos o moriremos. Un barco llamado SS California estaba a solo 10 millas del lugar y según sus oficiales habían advertido por radio varias veces a la tripulación del Titanic acerca del peligro. Estas advertencias fueron totalmente ignoradas, llegando inclusive al último aviso de recibir insultos y pedidos de dejarlos en paz de parte del insumergible barco. Entonces, al ver que sus advertencias eran ignoradas y ser objeto de palabras hirientes, la tripulación del SS California tomó la decisión, junto con su capitán, de apagar la radio y retirarse a descansar. La radio fue apagada solo 10 minutos antes de que el Titanic chocara. Algo que es famoso, en el cual coinciden los sobrevivientes, fue la orquesta del Titanic.
que estuvo tocando hasta el final la canción de un himno llamado Más cerca Dios de ti. Les dejo el link de la melodía y la letra aquí abajo del video. Y el barco luego se hundió aproximadamente a las 2:20 de la madrugada, entrando en las aguas de Terranova. Murieron las 2/3 partes de sus ocupantes y solo 1/3 se salvó. Datos sin importancia, coincidencias, no sé. Pero estoy convencido de que el Señor estaba dando a través de este suceso una voz de advertencia a la generación final, al mundo de 100 años más tarde. El nuevo Titanic, a esta sociedad que se cree una vez más indestructible, insumergible, al que estamos hoy asombrosamente bajo las mismas circunstancias. La diferencia es que el Titanic del siglo XXI no es un barco de 269 metros, es el planeta entero, navegando en un mar de pecado e inmundicia. Qué tardía sería que cuando ya sin esperanza tengan que lanzar un SOS sin respuesta. El Señor en su palabra compara, como había dicho, este acontecimiento podemos compararlo con los días de Noé. Pero curiosamente, en este barco, el de Noé, era un barco de salvación. Pero fue un barco también rechazado e ignorado. Y aquellos que subieron a este barco se salvaron. Y aquellos que no, murieron. En esas experiencias del Titanic también vemos que mucha gente también no viajó porque ya no había más lugar. Y los que viajaron lastimosamente, muchos de ellos, las 2/3 partes, perdieron su vida. Pero la diferencia en el barco de Noé es un barco de salvación. Muchas veces los científicos quieren objetar un poco este relato bíblico. También les dejo un enlace ahí abajo para que puedan ver algunos argumentos que para mí son considerados válidos para dar una explicación científica también a este acontecimiento. Que no vamos a ahondar ahora porque no es el propósito de este video, de este mensaje. Entonces, el barco de Noé es un barco de salvación. Y este barco de salvación somos llamados también nosotros. Noé fue llamado a llevar salvación a su generación que ya estaba perdida. Y no era un hombre justo, un hombre maduro, de una conducta intachable, un hombre de integridad moral, un hombre de integridad espiritual, un hombre que vivía la palabra de Dios. Y fue llamado por Dios para salvación. Hoy nosotros como seres humanos moralmente podemos reunir estas condiciones de ser maduro, justo, intachable, tener moral. Pero sabemos que el pecado está en nosotros y ese pecado tiene una sola solución, que es la fe en Cristo Jesús. Ahora podemos decir que la salvación no lo alcanzamos a través de un arca, de un barco, lo alcanzamos a través de Cristo. En el relato de Génesis 6:16, por ejemplo, encontramos que este barco tenía una sola puerta de acceso y sobre la puerta había una ventana. Llamativo, ¿verdad? Hoy podemos hacer una comparación, ¿verdad?, en una alegoría al respecto, y decir que esa puerta es Jesucristo. Y la ventana, ¿cuál es el propósito de una ventana? De traer luz dentro de la casa, ¿verdad?, en este caso dentro del arca, del barco. Y hoy encontramos que en la ventana por la cual nosotros alcanzamos la luz, la revelación de parte de Dios, que Dios ilumina y nos muestra, ¿verdad?, esperanza, es su palabra. Una puerta de acceso que es Cristo y una ventana, una luz, la revelación de parte de Dios en su palabra. Interesante reflexionar en esto porque Jesucristo vino a traer un evangelio, unas buenas nuevas, unas buenas noticias de salvación. Que haya esperanza en esta vida para poder alcanzar perdón de pecado y vida eterna, que es por medio de la fe en Él. Entonces, vemos que Noé en su tiempo también llevó un mensaje de salvación. Hoy nosotros entendemos y sabemos que Cristo es la puerta de la salvación, que en la palabra de Dios encontramos
la revelación de Dios para alcanzar la salvación. Tenemos que salir a predicar. Si vemos un poco en el relato de Génesis, ahí en el capítulo número 6, 7, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, que Noé, desde que recibió el llamado, el pedido de parte de Dios para construir esta arca, ¿no?, hasta que llegó a terminarlo pasaron 120 años. Según Génesis 5:32, tenía 480 años Noé cuando recibió el pedido de parte de Dios. Y según Génesis 7:6, inicia el diluvio cuando Noé tenía 600 años. Las aguas se secaron, ¿ya?, de que llovió 40 días y después de eso pasaron casi prácticamente un año, 371 días aproximadamente, si hacemos un conteo según lo que nos encontramos en el relato allí por el capítulo número 8:14. Entonces, un año prácticamente hasta que el agua bajó y pudieron llegar a tierra firme. Pero si vamos un poco al tiempo que le tardó construir 120 años, que la gente estuvo viendo, se estuvo burlando de Noé, ¿no? Pero él decía que iba a venir en una lluvia. Y era muy, muy interesante porque encontramos, ¿verdad?, en el relato bíblico que en por qué le era tan llamativo la lluvia a estas personas. Porque antes del diluvio no había llovido nunca. En el enlace que le dejo sobre la evidencia y un argumento científico, obviamente no estamos hablando de algo 100% real, que es la verdad absoluta. Así como los científicos también hacen solamente estimaciones, esta es una estimación también. Entonces, vemos que antes no había llovido, ellos no habían conocido, no habían experimentado la lluvia. Inclusive, después del diluvio recién aparecen las estaciones. Una vez que el Señor hizo que deje de llover, la señal que apareció en el cielo fue un arco iris y fue por causa de la lluvia y con el agua, ¿verdad?, haciendo el reflejo de los rayos del sol, forman el arco iris, que fue una señal de que ya nunca más iba a haber una destrucción, una aniquilación de parte de Dios sobre la faz de la tierra por agua. Entonces fue una señal y a partir de ese momento esa señal quedó y hasta hoy nosotros cada vez que vemos, ¿verdad?, un momento donde llueve y sale el sol, vemos el arco iris, ¿verdad?, nos recordamos de ese pacto que hizo Dios con Noé. Entonces, a partir de allí ahí suceden fenómenos, ¿verdad?, hay ciclos, hay estaciones, ¿verdad? El mundo cambió y hoy nosotros estamos viviendo también un tiempo a nivel mundial de mucha conmoción, de mucha crisis. Esto tiene que traer también cambio. Así como pasó en los tiempos de Noé. Hubo un comienzo, debe haber un comienzo en nuestras vidas. Debemos replantearnos muchas cosas. Estamos ahora conviviendo con la familia, disfrutando de la compañía de nuestros hijos, ¿sí?, en compañía de nuestros padres, en los casos de aquellos que están solteros todavía, ¿verdad?, en mi caso con mi esposa, ¿verdad?, con mi hija, y disfrutar el tiempo y que una vez que pase este tiempo de dificultad, de esta crisis, este diluvio, este tiempo donde Dios esté reordenando las cosas, podamos salir con algo nuevo. En las redes sociales, algunas imágenes que suelo ver, dicen que el mundo se está reseteando. Como tiene el teléfono, ¿verdad?, en su configuración, volver a las condiciones de fábrica, restablecer las condiciones de fábrica. Tenemos que muchas veces replantearnos que todo ese trajín de la vida que nos estaba teniendo de forma una vida tan desordenada, que podamos reordenar todo este tiempo de quietud que estamos teniendo, aprovechemos para reordenar las cosas, reordenar nuestra relación con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, volver a ordenar nuestras prioridades, empezar el día con una oración, leyendo la palabra de Dios, encomendando nuestra vida, nuestro hogar a la mano de Dios, a arrancar el día, al terminar el día, decirle gracias por lo que se vivió. Reordenar nuestras prioridades, tener en cuenta realmente lo que Dios nos revela también en su palabra en cuanto a cómo administrar nuestro tiempo, ser buenos mayordomos del tiempo. Así como en el tiempo de Noé hubo un recomienzo y después de todas estas crisis que estamos viendo hoy, también debemos aprovecharlo y tener un nuevo comienzo.
Porque la prueba es justamente para eso, para poder hacernos pensar y reevaluar nuestra vida, las circunstancias que estamos teniendo y volver a reencauzar nuestra vida hacia el camino que Dios nos está pidiendo a través de su palabra. Entonces ese es el desafío que tenemos también, como en los tiempos de nuevo, un recomienzo también. Ahora también recomencemos nosotros. Y un llamado para todos, porque el mundo está igual. En aquel tiempo de la palabra de Dios nos dice en el relato de Génesis que había la maldad era grande, hoy día también. Cada cosa que vemos en las noticias, ¿verdad? Y también nosotros como no debemos preparar, ¿verdad? Y comunicar que hay un barco para alcanzar la salvación, que hay un medio para alcanzar la salvación. Ya no es más un objeto físico como un barco como en la época de Noé. Ahora es algo espiritual que es la persona de Cristo. Nosotros tenemos que llamarle a la gente como hijos de Dios. Y si vos estás apartado de Dios, volver al Señor. Qué momento precioso que podamos aprovechar, que en esta noche, si todavía no has tomado esa decisión, decís, estaba apartado del Señor o nunca le tuve en cuenta a Dios en mi vida. Esta noche tomar la decisión, a partir de ahora voy a tener una vida diferente. Yo voy a tomar mi vida espiritual en serio. Porque muchos creen en Dios, pero no practican la palabra de Dios. No leen, no se interesan. Es un tiempo de desafío para poder interesarnos por lo eterno. Y también debemos llevar a las personas, a nuestra familia, a nuestros amigos, a todas aquellas personas a la salvación también. Salvarles. Porque capaz esta pandemia mundial no te afecte ni te enfermes, ¿verdad? Pero uno nunca sabe. No es que cada uno tenemos nuestra frente acá en la parte de atrás de la cabeza, en un lugar no tenemos una fecha de caducidad, no tenemos fecha de vencimiento. Solamente Dios sabe cuándo va a ser ese día, en el cual este corazón deje de latir y el cuerpo deje de funcionar. Y tengamos que luego enfrentarnos a la eternidad. Solamente Dios sabe. Puede ser por esta enfermedad, no puede ser otra, puede ser en esta noche, o puede ser dentro de 10, 20, 30, 50 años. Uno nunca sabe, pero debe estar preparado para la eternidad. No hizo un llamado por 120 años para el arrepentimiento. Nosotros todos los días debemos hacer un llamado también al arrepentimiento. Primero nosotros, vernos nosotros primero. O sea, a veces somos buenos para señalar, pero no nos miramos a nosotros introspectivamente, ¿verdad? Así que primero nosotros asegurémonos de tener la respuesta a cómo vamos a enfrentar la eternidad y luego también llevar este mensaje de salvación y esperanza a las personas. Este desafío que tenemos también en este momento, de recomenzar, de reconciliarnos con Dios y de llevar este mensaje de salvación. Así que te dejo este desafío. Entonces, ¿en cuál de las dos embarcaciones, ¿verdad?, nos encontramos? ¿En el Titanic, que fue una embarcación que llevó a la muerte, o en el de Noé, que llevó a la salvación? Seamos el que estemos en el lugar seguro de salvación, que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano mío, amigo, seamos que conozcas o no los caminos del Señor, pongamos a cuentas con Dios. La medianoche se aproxima, el impacto es inminente, no hay bote salvavidas para todos. Este mundo se está hundiendo, no le des la espalda al Creador, vuélvete a Dios. Tal vez estas palabras sean las últimas que escuches y estemos yendo hacia Terranova, pero estemos yendo confiados de que si pasa algo que tenga que separarnos de esta vida terrenal y llevar a una eterna, estemos seguros de dónde vamos a estar yendo. Si estás escuchando y quieres entregarle tu vida a Cristo en esta noche y reconciliarte con Él, decirle: Señor, soy pecador, reconozco que soy pecador y estuve apartado de ti, te pido perdón por eso. Te confieso como mi Señor y Salvador en este momento. Pido que entres en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi ser. Y a partir de hoy quiero vivir una vida cerca de ti. Porque entiendo que por amor moriste en esa cruz. Y entiendo que el primer mandamiento que tú nos das en tu palabra es de amarte a ti por sobre todas las cosas. Quiero aprender a amarte cada día. Amén. Si hiciste esta oración, te aseguro que la eternidad
nos tenía asegurado en Cristo Jesús, en cumplimiento de lo que encontramos en su palabra. Si estás apartado, pedirle a Dios fuerzas, retoma tu comunión con el Señor, la oración, retoma tu vida espiritual en lectura de la palabra, que estés leyendo la palabra de Dios todos los días. Una comunión íntima con el Señor te va a ayudar a vivir la vida en plena. Y sean cual fuese la crisis que estemos teniendo, no importa. Van a venir las situaciones, las pruebas, pero con el Señor vas a vivir confiado en que todo va a pasar. Te animo a poder tomar este desafío y deseo que tu vida sea bendecida, tu familia sea bendecida, que nuestro país sea bendecido en este tiempo, que nos guarde de esta enfermedad que es el COVID-19 y que de muchas enfermedades más que puedan venir sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar. Muchas gracias por compartir conmigo este tiempo, que Dios te bendiga y vamos a encontrarnos en una próxima transmisión. Bendiciones.